Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Un legado para mis hijos. Y leemos en Salmo capítulo 78, versículo 1 y 4. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Un legado para nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos que entender que nuestra vida continúa de generación en generación y se construye bajo principios y bajo leyes, bajo reglas, bajo directrices, donde nos ayudan a realmente regir nuestra vida. Un hogar donde no hay reglas, directrices o estatutos, ordenanzas que cumplir. Obviamente cada hijo hará lo que quiere, llegará a la hora que quiere, obedecerá lo que quiere, vivirá de la forma que quiere, irá donde quiere. Y sé que hay hijos que ya están en avanzada edad y tal vez ya no viven en casa. Lo que nos queda por ellos es orar. Pero los que viven aún en casa y sobre todo los que aún no han llegado a su mayoría de edad, son hijos que aún deberían bíblicamente y bajo las leyes normales de un país estar sujetos a su hogar. Pero es increíble hoy ver niños aún de 10 años que manejan más a los padres que los padres a los hijos. Y hay dos cosas importantes que nosotros debemos ver en la vida de nuestros hijos, y es en si construimos una herencia para ellos o construimos un legado. Dos cosas aparentemente igual, pero totalmente distintas. Y en el mundo casi siempre estamos corriendo por dejarles una herencia. Tratar de dejarles una casa, de si se puede dejarles un negocio, si se puede dejarles un ahorro para que ellos no tengan que sufrir o no tengan que luchar tal vez como nos tocó a nosotros. Y pensamos muchas veces más solo en la parte económica y en la parte de que ellos no vayan a sufrir. Pero la parte espiritual, ¿dónde está? Nuestra fe, ¿dónde está? Al lugar donde ellos van a partir, o nosotros, ¿dónde está? Herencia nos habla de una porción, de un terreno, de una porción, de una economía, de una porción destinada o dada para destinarla en algo que nos ayude a vivir nuestra vida en este mundo. Es tener una posesión, es tener algo para gastar en una ocupación, una reliquia, un patrimonio, por así decirlo. Una herencia es algo que nos permite tener, y no es mala, tener un descanso financiero para nuestra vida. De hecho, si los hijos que lo han podido recibir de sus padres han podido llevar una vida mucho más tranquila. Los que no, nos ha tocado más duro, y por eso queremos que nuestros hijos les toque más suave y trabajamos duro para dejar una herencia. Pero muchas veces estas herencias, después de que los padres mueren, hasta los hijos entre hermanos se pelean y se matan unos a otros por unos cuantos pesos. Y muchas veces esto trae problemas cuando no se ha formado el corazón de un hijo para dejarle más bien un legado. ¿Y qué es un legado? Cuando hablamos de legado, nos estamos refiriendo a impartir, a la transmisión de principios morales, valores, ideas, la ética, un modelo de una generación a otra. El objetivo del legado es que ellos lo puedan seguir, lo puedan vivir y lo puedan compartir a las otras generaciones. Un legado es poder llevar nuestra fe hacia ellos, todo lo que Dios nos ha enseñado, poderlo mostrar a ellos. Porque tristemente, cuando no hay un legado, el mundo es el que está educando a nuestros hijos.
y el mundo lo va a educar de una forma difícil. Los padres se cohíben de hablar de sexo con sus hijos, pero el mundo les enseña de una manera más tosca, más literal, más fuerte. Y por eso es que los jóvenes crecen pensando que el área sexual es una cosa totalmente diferente y terminan teniendo a una mujer como un objeto y no como un vaso frágil y una hermosa princesa que Dios ha puesto en nuestra vida como un complemento grande para nuestro diario vivir. Y en todas las áreas esto es un ejemplo. Nosotros como padres decidimos si el mundo educa a nuestros hijos o decidimos educarlos nosotros bajo los principios morales de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros como padres recibimos ese legado? Y cuando hablo de legado viene a mi vida esto de las pruebas de relevos o las carreras de relevos donde hay que entregar un testigo o una varita que se entrega. Cada corredor de un mismo equipo corren por turnos y al acabar el turno de cada uno debe pasar el testigo al siguiente corredor en una zona de cambio habilitada para ello. Tienen X metros de distancia para correr con todas sus fuerzas y entregárselo al otro para que el otro corra y el otro pueda descansar. Eso es un testigo y tiene que ver mucho con lo que hoy estoy hablando, porque tal vez muchos no recibimos un testigo de nuestros padres. Muchos corrieron fuerte y se cansaron y sus fuerzas se apocaron, pero nunca recibimos un testigo con esos principios morales, esa ética y esa fe y ese amor por Dios, por la eternidad, por tener nuestra mirada puesta en Cristo y en las cosas de arriba más que en las terrenales, como ya lo vimos en alguna ocasión. ¿Cuántos hemos recibido esos testigos? Tal vez muchos de los que estamos aquí escuchando este devocional, ¿no? Y de esa forma por eso no lo hemos podido entregar a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos han salido de casa ya? Y no han recibido ese testigo, no han recibido ese testimonio, ese bastón, ese legado. Yo creo que muy pocos. La mayoría de ellos ni siquiera recibieron el testigo y mal podían por tanto aspirar a entregarlo a la otra generación venidera. Es un mal que ha echado a perder varias generaciones y lo que hoy estamos escuchando es lo que se sembró décadas o siglos atrás. Porque si nos damos cuenta, los hijos repiten lo mismo de los padres y de los abuelos, porque no ha habido un pare, un frene. Aquí el salmista dice que la generación que no recibió de sus padres el legado espiritual apropiado se volvió contumaz y rebelde. Cuando leemos a continuación, contumaz significa que se mantiene en su error. Claro, como no prestaron atención a los errores de sus padres, de sus abuelos, porque no recibieron un legado espiritual, volvieron a cometer esos mismos errores. Por eso se habla de las maldiciones generacionales, porque los hijos repiten lo de los padres cuando no hay un legado espiritual. Dice el salmista también que no dispusieron su corazón, no fueron fiel para con Dios en su espíritu. Esta es la consecuencia de no pasar el testigo o el legado a nuestras otras generaciones, a nuestros hijos. Cuando esto pasa, nuestros hijos, como la siguiente generación, tienen una generación inestable. Les falta firmeza de corazón, de espíritu, para tomar decisiones, para salir adelante. Son débiles en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de vivir, en su manera de asumir responsabilidades, lo cual resulta como una desilusión para nosotros como padres, resulta ser como una desilusión para nosotros, pero también una infidelidad para Dios. Porque Dios nos ha dicho, y hoy nos lo está recordando, háblales a tus hijos. Tal vez no sabemos hablarle a nuestros hijos, tal vez nos da pena, pero yo hago una pregunta. Muchos de los hijos aún pequeños, ya de 4 años, 5 años, los vemos con celulares. Si mantienen un celular también, diles que escuchen el devocional. También darles un tiempo para que ellos tengan con Dios. Pero en los celulares pueden encontrar de todo que los va a educar de una forma distinta. Pero como padres no estamos pendientes si están escuchando un devocional.
repito, mientras aún no son mayores de edad, ellos están bajo nuestra cobertura. Y con amor, no a las malas, no a la fuerza, no con rabia, no con palabras soeces, con amor y con oración podemos hacerle entender que es lo más importante para sus vidas. Y quien los va a convencer va a ser el Espíritu Santo, no tú y yo. Pero la otra forma en que podemos hablarle a nuestros hijos es con nuestra manera de vivir. Porque muchas veces así no hablemos, pero nuestros hijos nos vean tomando una Biblia, nuestros hijos nos vean escuchando adoración, nuestros hijos nos vean orando, nuestros hijos nos vean que respetamos a mamá, que respetamos, que la amamos, que para nuestra vida, nuestra esposa es lo más importante y para ustedes, mujeres, su esposo es lo más importante, más que sus hijos, porque el primer lugar después de Dios es su esposo y su esposa, no sus hijos. Cuando los hijos ven eso, ellos van a entender lo que les estás transmitiendo con tus hechos y no con palabras. O los puedes confundir porque dirán, pero papá dice no hagas esto, pero lo hace. Mamá dice hagas esto, pero lo hace. Por eso es importante el legado. Si no lo recibimos, lo estamos construyendo en nuestra vida diaria de fe. Pero entreguémoslo a nuestros hijos y tomémonos el tiempo para poder exigir, vuelvo y repito, con amor a nuestros hijos, que también tengan un tiempo con Dios y que también construyan una fe, porque la herencia se acaba y nos dimos cuenta en estos tiempos que lo económico se puede ir de un momento a otro, pero la fe permanece para siempre, porque Cristo es la fe y siempre estará con nosotros. Construyamos un legado para nuestros hijos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque hoy podemos entender la importancia que son nuestros hijos para nosotros. Los ponemos en tus manos, mi Rey. Muchos, yo sé que se han salido de las manos de los padres. Muchos ya no vale consejos, muchos ya no vale reprensión muchas veces. A ellos los entregamos en tus manos, Padre, y te pedimos que obres y que ellos puedan construir un legado, y nosotros como padres lo único que podemos hacer es orar por ellos. Pero los que aún son menores de edad y están sujetos en nuestra casa y aún están con nosotros viviendo, Dios, ellos deben entender que viven bajo nuestras reglas, bajo nuestros principios. Y no es tanto que ellos no quieren, entonces dejarlos que ellos hagan con su vida lo que quieran. Porque primero, un día daremos cuentas a ti de todo, Señor. Y segundo, qué tristeza ver que nuestros hijos se pierdan y ver cómo hoy el mundo los está educando en vez de educarlos nosotros como padres a través de tu palabra. Bendito Dios, ayúdanos, enséñanos. No todos nacimos aprendidos y todos no sabemos. Y tal vez si no sabemos hablar, si no podemos hablar, tratemos de que ellos tengan estos tiempos de devocionales también, y ayúdanos a orar por ellos para que primero nosotros podamos vivir correctamente y ellos aprendan de nosotros. Y segundo, tu Espíritu Santo nos convenza a nosotros y a nuestros hijos que lo mejor, más que una herencia, es un legado, una vida con ética, con valores morales, con ideas, un modelo parecido a Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Los bendecimos y los ponemos una vez más en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos.